Despejo la R, despejo la corriente, mando la R a dividiendo y yo tendría mi ecuación voltaje de emisor sobre resistencia de emisor igual a 1 mili. ¿Ok? Entonces, este voltaje de emisor, si yo lo pienso en sentido inverso, este voltaje de emisor, si lo sustituyo por esta expresión que hice con el nodo, pues me daría esto que está en la parte de arriba. Esta es la ecuación por malla y esta es el voltaje de emisor visto como la ley de Ohm, R por I. Entonces, voltaje de emisor es R por I y tiene varias formas de interpretar o encontrar las corrientes. Bueno, ya tenemos la corriente de emisor. Ahora vamos a calcular esta malla, ¿sí? La que viene por el colector. Y en esta malla usted tiene entonces menos 10 más 4.7 kilos por corriente de colector, que es la que circula en esa resistencia, más el voltaje de colector. Y me detengo ahí. Normalmente uno se va a quedar en voltaje de colector, que sería la primera ecuación. No avanza más. Va a avanzar cuando encuentra que el transistor está saturado. Bueno, pero mientras no encuentre que el transistor está saturado, esta va a ser la principal línea o punto donde se va a quedar en el colector. Bueno, entonces despejamos para el voltaje de colector. Tenemos 10 menos 4.7 kilos por corriente de colector y nos hace falta calcular la corriente de colector. Para calcular la corriente de colector nosotros tenemos unas ecuaciones auxiliares, hacemos uso de ellas. Las ecuaciones auxiliares son corriente de base igual a corriente de colector entre beta, despejado pues lo puede llamar corriente de colector beta corriente de base. Les van a dar, según el transistor que esté utilizando, usted va a conocer la beta o HFE. En este caso, a nosotros para el problema colocamos un valor de 100. Bueno, entonces tenemos una ecuación auxiliar a través del beta y también tenemos otra ecuación auxiliar a través de alfa. Colector contra emisor, alfa. Aquí tiene alfa, beta entre beta más 1. Bueno, si usted utiliza estas dos ecuaciones auxiliares, las puede colocar acá. Como nosotros necesitamos corriente de colector, pero ya tenemos corriente de emisor del cálculo anterior, pues entonces utilizamos la relación colector-emisor a través de alfa. Acá está, colector-emisor a través de alfa. Alfa es beta entre beta más 1, entonces para nosotros sería 100 entre 101 por 1 miliamperes, que es la corriente de emisor, y usted tendría 0.99 miliamperes. Bueno, los toma, lo sustituye en la corriente de colector, en su ecuación, y usted va a tener finalmente 5.3, al hacer los cálculos va a tener 5.3 volts. Entonces, ya tiene voltaje de colector, voltaje de emisor y voltaje de base. Tiene tres potenciales. Vamos hacia las corrientes. Nosotros hemos identificado una corriente que es la corriente de emisor, otra corriente que es la corriente de colector y solamente nos faltaría la corriente de base. Para encontrar la corriente de base, nosotros hacemos uso de la ecuación del nodo. La ecuación del nodo, acá la escribí, es corriente de emisor, ¿sí? Corriente de emisor sale, entra corriente de base y entra corriente de colector. Entonces, es esta expresión que está aquí. Utilizamos la ecuación de nodo del transistor, despejamos la corriente de base y nosotros vamos a encontrar que la corriente de base va a ser corriente de emisor menos corriente de colector. Entonces, hacemos la resta porque tenemos los datos. Y vamos a encontrar que la corriente de base va a ser 10 microamperes. Bueno, entonces para el primer transistor hemos utilizado las ecuaciones de nodo, hemos utilizado ecuación auxiliar
y las ecuaciones de Maya. Nos falta saber en qué modo se encuentra. Sí, nuestra suposición es modo activo, pero vamos a verificar si es cierto eso. Bueno, entonces, voltaje de colector, vamos a encontrar que tenemos 5.3. Ok, aquí tiene usted 5.3 volts con respecto de la tierra. En la base, pues tiene 4 volts. Acá tiene usted 4 volts con respecto de la tierra. Y en el emisor, usted tiene 3.3, que está aquí, con respecto de la tierra. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, simplemente tomamos colector, base, emisor, para ver el transistor como un semiconductor. Y dibujamos nuestro transistor como semiconductor. Colector, base, emisor. Entonces es, como aquí está el diodo, entonces es material P, material N. La base es material P en la base. Entonces los extremos tienen que ser N. Ok, entonces vamos a ver cómo son los potenciales. 5.3 y acá tenemos 4. Entonces, más positivo con respecto de la base. Entonces yo coloco más, menos, ¿sí? Más positivo. ¿Por cuánto? Pues por la diferencia, 1.3. Después yo me voy base, emisor. Entonces acá hay 4 contra 3.3. Entonces es más positivo la base que el emisor por 0.7. Ok, como quedó positivo con material tipo N, negativo con material tipo P, entonces esto está polarizado inverso. Y aquí queda positivo con material P, negativo con material N, y entonces esto está polarizado directo. Nos vamos a nuestra tabla. Tenemos base emisor directo, colector base inverso, y tenemos el modo activo. Ok, como está en modo activo, nuestra suposición es verdadera. Ok, entonces el transistor está en modo activo y sus valores que va a arrojar el análisis son estos que hemos encontrado numéricamente. Si nos vamos a hacer el experimento, nosotros encontraríamos estos valores. Bueno, si hay